En público, las familias de las estrellas de Hollywood siempre parecían perfectas. Felices, glamurosas, bañadas en una luz dorada. Pero eso era solo una máscara, una actuación cuidadosamente ensayada para las cámaras y las revistas. Lo cierto es que detrás de las luces brillantes, en la oscuridad de sus mansiones, se escondían tragedias increíbles. Una estrella ganadora del Oscar que una vez fue sorprendida en la cama con el hijo adolescente de su marido. Un ídolo de matiné que engendró un hijo secreto, oculto bajo la mentira de una adopción. E incluso leyendas de la pantalla grande que construyeron familias enteras, completamente falsas, para ocultar vidas sexuales prohibidas que habrían destruido sus carreras. A continuación, se muestran los 24 secretos familiares más impactantes que las estrellas de Hollywood intentaron enterrar durante décadas. Y sin duda, cuanto más avanzamos en la lista, más asombrosas y perturbadoras se vuelven las verdades. Familias secretas, vidas ocultas. Primera Gloria Graham, la estrella que se acostó con el hijo de su marido. El Hollywood de los años 50 estaba acostumbrado a los escándalos, pero el romance de Gloria Graham sorprendió incluso a la capital del cine. La actriz, ganadora del Oscar por Cautivos del Mal, fue expuesta por tener una relación íntima y sexual con Tony Ray, el hijastro de su entonces marido, el aclamado director Nicholas Ray. El shock comenzó en 1951, cuando Nicholas regresó repentinamente a su mansión de Beverly Hills. En el segundo piso se topó con una escena que nunca podría borrar: su joven esposa, Gloria, y su propio hijo adolescente, Tony, juntos en una posición comprometedora. La historia se difundió como un reguero de pólvora en los círculos de la industria. Se informa que MGM y RK Contrese pagaron decenas de miles de dólares para silenciar a los tabloides y evitar que la mancha se extendiera. Nicholas Ray solicitó el divorcio inmediatamente, pero los problemas de Gloria no cesaron. En un acto de desafío total, en 1960, ella y Tony Ray se casaron en secreto en Tijuana, México. Cuando el asunto resurgió durante un juicio por la custodia de sus otros hijos en 1962, el Los Angeles Examiner publicó el titular: "Una de las peores manchas en la historia de Hollywood". La carrera de Gloria se derrumbó de la noche a la mañana. De ser una estrella de primera línea ganadora de un Oscar, terminó en Inglaterra, actuando en teatros de Liverpool con solo unos cientos de asientos. Años después, cuando intentó regresar a Estados Unidos, la prensa todavía la etiquetó como la mujer que rompió el tabú. Gloria Graham demostró que la fama puede desaparecer en una sola noche de escándalo. (2) Rita Hayworth, controlada y abusada por su padre desde los 12 años. Pero su caída aún parecía más leve en comparación con la infancia robada de la diosa del amor de Hollywood, Rita Hayworth. Rita fue el símbolo sexual supremo de la década de 1940, la estrella de Gilda, aclamada en las revistas como un ser celestial. Pero detrás de esa imagen deslumbrante se escondía una infancia atormentada por el horror. Su padre, Eduardo Cansino, un bailarín español, utilizó a su hija como herramienta para ganar dinero desde que tenía solo 12 años. Obligó a la joven Rita a recorrer clubes nocturnos de mala muerte desde Tijuana hasta Las Vegas, haciéndola realizar bailes provocativos para atraer a los clientes. Los testigos de la época recordaron a una niña frágil bajo luces deslumbrantes, con los ojos rojos por el cansancio, pero aún así obligada por su padre a continuar, noche tras noche. El control de Eduardo cruzó la línea de la paternidad. Se rumorea que el abuso no fue solo profesional y físico, sino también sexual. Rita creció en una niebla de miedo y entumecimiento. El New York Times señaló que Rita rara vez sonreía genuinamente
fuera de los sets de filmación. La columnista Luella Parsons escribió: Hayworth brilla en la pantalla, pero siempre parece como si estuviera huyendo en la vida real. Después de 5 matrimonios tumultuosos, desde el genio Orson Welles hasta el príncipe Ali Khan, nunca encontró la felicidad. Su confesión más desgarradora resonó en todas las revistas, una frase que resumía su tragedia: todos los hombres que he conocido se acuestan con Hilda y se despiertan conmigo. Clara Bow. El intento de asesinato a manos de su propia madre. Si Gloria Graham fue arruinada por un amor prohibido y Rita Hayworth fue atrapada en una jaula construida por su padre, otra estrella se enfrentó a la muerte dentro de su propia casa. Clara Bow, la primera It Girl de Hollywood. Clara Bow, el rostro chispeante del glamour de los años 20, inmortalizó la frase It Girl, convirtiéndose en el primer símbolo sexual real del cine. Pero sus primeros años de vida estuvieron llenos de un horror gótico. Nació en los barrios bajos de Brooklyn y vivió con una madre que padecía una grave enfermedad mental. En 1922, en su destartalado apartamento, la madre de Clara, Sarah Bow, presionó un cuchillo de carnicero en la garganta de su hija mientras dormía, con la intención de acabar con todo. El grito de Clara resonó en la calle, atrayendo a los vecinos que acudieron justo a tiempo. La policía de Brooklyn presentó un informe, pero la familia lo enterró. Su padre, Robert Bow, se ahogaba en el alcohol y el juego, y abusaba frecuentemente de ella. En Hollywood corrieron rumores de que incluso cruzó líneas prohibidas con la propia Clara. Ella llevó esas heridas de por vida, luchando contra el insomnio y dependiendo de sedantes, incluso en el apogeo de su fama. En 1931, con solo 26 años, se retiró abruptamente de la actuación, incapaz de soportar la presión. Hollywood perdió un fuego artificial, brillante pero trágicamente efímero. Cuarto, Merle Oberon, la hija secreta de una madre de 12 años. Cuando esos fuegos artificiales se desvanecieron, el cielo se oscureció, y en las sombras había mentiras cuidadosamente construidas desde el principio. Un caso de este tipo fue el de Merle Oberon, cuyo linaje e identidad fueron completamente reescritos para convertir a una chica de raza mixta en la diosa blanca de Hollywood. En 1939, Merle Oberon saltó al estrellato con Cumbres borrascosas. La prensa la elogió como la Rosa de Tasmania, y la MGM fabricó registros afirmando que había nacido en la nobleza de Hobart. Eligieron Tasmania porque, convenientemente, sus registros de nacimiento habían sido destruidos en un incendio, lo que hacía imposible su verificación. Pero la verdad estaba a miles de kilómetros de distancia, en Bombay, India, donde Merle nació en 1911. Su madre tenía solo 12 años en el momento de su nacimiento, y su padre era, de hecho, el padrastro de su madre. Para ocultar el doble escándalo de incesto y embarazo infantil, Merle fue criada creyendo que su abuela era su madre, mientras que su verdadera madre fue hecha pasar por su hermana mayor. Cuando llegó a Londres, Oberon se vio obligada a usar cremas blanqueadoras para aclarar su piel y evitar las luces fuertes en el set que pudieran revelar su verdadera tez. Durante años, Hollywood creyó en la historia de Tasmania. Ni siquiera su marido, el director Alexander Korda, lo sabía. Merle vivía con el temor constante de ser descubierta. Solo después de su muerte, en 1979, se descubrió su certificado de nacimiento de Bombay, exponiendo el elaborado engaño. ¡5! Charlie Chaplin. Matrimonio forzado para evitar la cárcel. Si Merle Oberon estaba obsesionada por sus orígenes, Charlie Chaplin sacudió Hollywood con otro tipo de escándalo familiar. Un matrimonio con una chica de 16 años,
una huida desesperada de la ley. En 1924, a los 35 años, mientras filmaba La Quimera del Oro, Chaplin persiguió en secreto a Lita Grey, una coprotagonista de apenas 16 años. La relación se estancó cuando Lita quedó embarazada. Según la ley de California, Chaplin podría haber enfrentado prisión por tener relaciones con una menor. Presa del pánico, el equipo de Chaplin organizó un viaje relámpago a México. Allí, en una pequeña iglesia, la pareja se casó en silencio. El escándalo estalló en 1927, cuando Lita solicitó el divorcio, presentando una denuncia de 50 páginas acusando a Chaplin de infidelidad, maltrato emocional y de tratarla a ella y a sus hijos como cargas. El Los Angeles Times lo calificó como el divorcio más sucio en la historia de Hollywood. Aunque Chaplin siguió realizando obras maestras, el escándalo lo ensombreció para siempre. ¡6! Joan Crawford, expuesta como una madre monstruosa. Mientras Chaplin luchaba por escapar de la ley, Joan Crawford cayó bajo la pluma de su propia hija adoptiva, convirtiendo a un ícono en el rostro de la crueldad. Joan Crawford fue aclamada como la reina de Hollywood. Cuando murió en 1977, Variety la elogió como un ícono eterno, pero un año después su imagen se hizo añicos. Christina Crawford, su hija adoptiva, estrenó Queridísima Mamá, Mommy Dearest, una bomba que sacudió Hollywood. Christina describió una infancia que parecía un campamento militar. Palizas, tareas interminables y sobre todo la escalofriante escena en la que Joan, furiosa por una percha de alambre, obligaba a su hija a limpiar armarios hasta hacerla llorar. La frase «no más perchas de alambre» se hizo infame. Al mismo tiempo, los periodistas investigaron los vínculos de Joan con Georgia Tann, que dirigía una notoria red de tráfico de niños en Tennessee. Los 4 hijos adoptados de Crawford procedían de la red de Tann. Aunque faltaban pruebas de que Joan supiera la verdad del tráfico, la conexión horrorizó al público. La gloria de Crawford se desmoronó, no por un papel fallido, sino porque su hija la pintó como una madre monstruosa. ¡7! Bing Crosby, el Papá Noel de América. Expuesto por sus hijos. Y mientras Hollywood seguía discutiendo sobre Joan, otra bomba destruyó la fe de Estados Unidos, esta vez de Bing Crosby, la voz de la Navidad. Cada Navidad, su canción White Christmas llenaba los hogares. En la pantalla interpretó a sacerdotes bondadosos. Pero en 1983, Gary Crosby, su hijo mayor, detonó el mito con sus memorias. Gary reveló una infancia llena de palizas con correas de cuero. Cada semana, su padre los pesaba y castigaba con brutales azotes a cualquiera que aumentara de peso. Sus hermanos, Dennis y Lindsay, confirmaron los recuerdos, rememorando una infancia de miedo. La depresión de Lindsay terminó en suicidio en 1989, dejando una nota que hacía alusión a la oscuridad de la familia. Las revelaciones convirtieron a Crosby, el Santa Claus de América, en un tirano de doble cara. ¡8! Judy Garland, la huida por el escándalo del padre. Si Joan Crawford fue derribada por el libro de su hija, y Bing Crosby rompió el corazón de Estados Unidos, la tragedia de Judy Garland comenzó mucho antes. Antes de hacer historia como Dorothy, Judy guardaba un pesado secreto familiar. En 1926, cuando tenía 4 años, su familia huyó repentinamente de Grand Rapids, Minnesota, al amparo de la noche. A los lugareños les dijeron que buscaban nuevas oportunidades en California. Pero la verdad era que corrían rumores sobre Frank Gomm, el padre de Judy. Se rumoreaba que tenía relaciones inapropiadas con adolescentes locales. En la década de 1920, esos rumores eran una muerte social.
Los Gum huyeron al oeste, donde MGM descubrió la extraordinaria voz de Judy y la presentó como la chica americana perfecta. Pero los cimientos de su carrera se basaron en una amarga huida. 9. Jack Nicholson. 37 años viviendo una mentira. Judy Garland vivió con esa cicatriz para siempre, pero Hollywood pronto sería testigo de otra retorcida verdad familiar. Jack Nicholson, la estrella rebelde de los 70, se enteró de que su hermana era en realidad su madre. Nacido en 1937, Jack creció creyendo que Ethel May era su madre. A Junio, la joven que a menudo se ausentaba, la consideraba su hermana mayor. Durante 37 años, Nicholson vivió bajo esta creencia. Todo cambió en 1974, cuando un periodista de la revista Time investigó a Nicholson para un perfil. Al investigar los registros, el periodista descubrió la verdad. June era, de hecho, la madre de Jack, y Ethel May era su abuela. June había quedado embarazada a los 17 años, y la familia fabricó la mentira para evitar el escándalo. El giro más cruel. Ambas mujeres ya habían muerto, dejando a Jack sin nadie a quien confrontar. Externamente, Nicholson le dijo a la prensa que no estaba traumatizado, pero sus amigos dijeron que cambió, volviéndose más salvaje, sumergiéndose en fiestas interminables, como si la rebelión pudiera ocultar el dolor de una vida basada en una mentira. Décimo. Bobby Darin. El mismo secreto, la misma herida. Nicholson no estaba solo. Unos años después, el mundo musical se sacudió cuando Bobby Darin, un ídolo adolescente, descubrió exactamente el mismo tipo de secreto. Criado en el Bronx, creía que Polly era su madre y Nina era simplemente su hermana. A finales de los 60, descubrió la verdad. Nina era su verdadera madre. Polly, su abuela. La revelación lo devastó. Darin, que ya vivía con una afección cardíaca, se sintió aplastado por el secreto familiar. Pasó del estrellato pop a la música folk melancólica. Sus amigos lo recordaron llorando detrás del escenario, lamentando que su vida hubiera sido una obra de teatro. En 1973, Darin murió durante una cirugía cardíaca con solo 37 años. (11) Ingrid Bergman, denunciada por el Congreso de EEUU. Si Bobby Darin se derrumbó bajo una mentira familiar, Ingrid Bergman, el ángel de Casablanca, se enfrentó a una condena pública de todo un país. En los años 40, América la veía como la encarnación de la pureza. Pero en 1949 dejó a su marido por el director italiano Roberto Rossellini y quedó embarazada antes de que el divorcio fuera definitivo. Para los Estados Unidos conservadores, esto era imperdonable. La reacción estalló. El Los Angeles Examiner lo calificó de bofetada a la moralidad estadounidense. En el Congreso, un senador denunció a Bergman como una herramienta del mal y un destructor de los valores familiares. Hollywood le cerró sus puertas. Huyó a Europa. No fue hasta 1956 que regresó con Anastasia, ganando un Oscar. Un perdón tardío tras 7 años de exilio. (12) Rock Hudson. El matrimonio falso para ocultar su sexualidad. Mientras Bergman fue condenada públicamente, otro ídolo de la pantalla, Rock Hudson, se vio obligado a vivir toda su vida detrás de una máscara construida por Hollywood. En la década de 1950, Hudson era el hombre americano ideal, alto, guapo, el héroe soñado. Pero detrás de la imagen, Hudson era gay, una verdad que la industria consideró mortal para su carrera.
En 1955, la revista Confidential amenazó con exponerlo. Inmediatamente, Universal Pictures y su manager, Henry Wilson, organizaron un matrimonio simulado con la secretaria de Wilson, Phyllis Gates. La apresurada boda fue puro teatro. El matrimonio duró 3 años y luego terminó en silencio. No fue hasta 1985, cuando Hudson reveló públicamente que tenía SIDA, que el muro se derrumbó. Los fanáticos quedaron atónitos al descubrir que uno de los grandes ídolos románticos del cine había vivido escondido durante décadas solo para sobrevivir. #13. Raymond Burr, la familia ficticia de Perry Mason. Hudson no estaba solo. Otro ícono de la televisión creó no solo un matrimonio falso, sino una familia ficticia entera para enmascarar su verdadero yo. El público adoraba a Raymond Burr como Perry Mason, el abogado honesto. Fuera de la pantalla, Burr contó historias desgarradoras a los periodistas. Una joven esposa muerta en un accidente aéreo. Un hijo muerto por enfermedad. Las historias eran tan convincentes que el público lo admiraba aún más. Pero después de la muerte de Burr, en 1993, los periodistas descubrieron que nada de eso era cierto. Sin esposas, sin hijos. Su familia nunca existió. La razón: Burr vivía con su pareja masculina, Robert Benavides. En una época en la que la homosexualidad estaba condenada, Burr inventó una vida familiar trágica para proteger su reputación. El público se dio cuenta de que no solo había actuado en la pantalla, toda su vida fue una actuación. #14. Spencer Tracy. 26 años ocultando un amor prohibido. Y así como Burr vivió bajo la máscara de una falsa familia, Spencer Tracy tuvo un romance real, uno que duró 26 años sin que el público lo supiera jamás. Tracy era visto como el epítome de un modelo a seguir: católico, marido fiel, padre devoto. Pero detrás de escena todos sabían que tuvo una relación secreta durante 26 años con Katharine Hepburn. Se conocieron en 1942. La chispa se encendió instantáneamente, pero Tracy nunca se divorció de su esposa debido a sus creencias religiosas. Hepburn aceptó convertirse en la mujer en las sombras, visitando silenciosamente los sets para cuidarlo cuando estaba enfermo y luego desapareciendo antes de que la prensa pudiera notarlo. Esta historia de amor solo se hizo pública tras la muerte de Tracy en 1967. #15. Clark Gable y Loretta Young, la hija biológica oculta como adopción. Si Spencer Tracy eligió amar en silencio, Clark Gable, el rey de Hollywood, eligió un silencio amargo, dejando que su propia hija creciera bajo el manto de la adopción. En 1935, durante el rodaje de La llamada de lo salvaje, con Loretta Young, ambos tuvieron un breve romance. El resultado: Loretta quedó embarazada. En la estricta sociedad de la época, era impensable que una estrella soltera tuviera un hijo. Loretta desapareció de Hollywood durante varios meses. Luego regresó con una niña presentada como su hija adoptiva, llamada Judy. La prensa elogió este acto humanitario, sin sospechar jamás que Judy era, de hecho, la hija biológica de Loretta y Gable. Gable nunca la reconoció públicamente. No fue hasta que Judy publicó sus memorias en 1994 que se reveló el secreto, uno de los encubrimientos más espectaculares de la historia de Hollywood. #16. Gary Cooper, el aborto secreto de su amante. Clark Gable eligió el silencio, pero Gary Cooper, el ícono del vaquero directo,
eligió un camino diferente, uno aún más cruel, obligando a su joven amante a abortar en secreto. En 1950, Cooper, ya esposo y padre, tuvo una aventura con Patricia Neal. Cuando Neal quedó embarazada, Cooper entró en pánico. Temía que el escándalo pudiera hundir su carrera. Según las memorias de Neal, Cooper ejerció una presión implacable, obligándola a abortar en secreto en una clínica de Nueva York. «Fue la decisión más dolorosa de mi vida», escribió Neal, «un fantasma que llevé conmigo hasta el final de mis días». Mientras Cooper seguía disfrutando de la gloria, Neal sufría tormentos mentales. «17. Mary Astor, el diario púrpura que expuso sus secretos». A medida que el público comenzaba a cuestionar a sus ídolos, Hollywood presenció un escándalo aún más impactante. Mary Astor, la famosa actriz de El halcón maltés, parecía destinada a ser recordada por su elegancia. Pero en 1936, durante una batalla legal por la custodia, su exmarido utilizó su diario privado como prueba. En lo que la prensa llamó el diario púrpura, se detallaban relaciones extramatrimoniales con figuras poderosas. Los periódicos se apresuraron a imprimir extractos. Las ventas se dispararon. El tribunal se convirtió en un teatro donde el público devoraba cada detalle escabroso. Al final, Astor obtuvo la custodia, pero su carrera nunca escapó de la sombra de ese diario. «18. Patty Duke, la paternidad desconocida». Mientras Mary Astor vivió con ese legado, Patty Duke se enfrentó a un retorcido escándalo de linaje. A principios de los 70, la querida actriz, ganadora de un Oscar en su adolescencia, se quedó repentinamente embarazada. El problema: ni siquiera ella estaba segura de quién era el padre. La prensa informó la historia sin descanso, nombrando a 3 hombres: John Astin, Desi Arnaz Jr. y un periodista con quien Patty se casó impulsivamente durante 13 días. Finalmente le dijo a su hijo Sean que su padre era John Astin. No fue hasta los años 90, con las pruebas de ADN, que Sean descubrió la verdad. Michael Tell, el periodista, era su padre biológico. «19. Barbara Stanwyck, el rechazo a su hijo adoptivo». Del linaje de Patty Duke, el público recordó a Barbara Stanwyck, la mujer de acero del cine negro, quien en la vida real cortó fríamente todos los lazos con el niño que una vez adoptó. En su día, la prensa la aclamó como una madre devota. Pero a medida que su hijo, Dion, crecía, su relación se quebró. En 1951, cuando un periodista le preguntó por su hijo, Stanwyck respondió fríamente: «No tengo ningún hijo varón». La declaración causó sensación. Para cuando Stanwyck falleció, dejó su vasta fortuna a amigos y organizaciones benéficas. Dion recibió solo $5.000, un borrado simbólico de su vínculo. «20. Jerry Lewis, el santo de la caridad que negó a sus hijos». Si Barbara Stanwyck expuso la brecha entre la pantalla y la realidad, Jerry Lewis reveló una paradoja aún mayor. Durante décadas, los estadounidenses esperaban su teletón anual, donde recaudaba millones para niños con discapacidad. El padre de los desafortunados lo llamó el New York Times. Pero detrás de la fama, Susan, su hija ilegítima, afirmó públicamente que Lewis nunca la reconoció ni la apoyó, dejándola crecer en la pobreza. Peor aún, con Ronald, uno de sus hijos adoptivos, Lewis incluso borró su nombre del testamento. En 2017, cuando Lewis falleció, el escándalo estalló de nuevo. 6 de sus hijos legales fueron excluidos de la herencia sin recibir nada. CNN se preguntó:
¿Cómo puede un hombre que imploró compasión por millones de niños ser tan frío con su propia familia? #21. Marlon Brando. La tragedia de sus 11 hijos. A diferencia de Jerry Lewis, Brando no abandonó a sus hijos en silencio. Dejó que sus 11 hijos fueran consumidos por la violencia y la tragedia, convirtiendo a su familia en un horror real. En 1990, su hijo mayor, Christian, disparó y mató al novio de su hermanastra, Cheyenne. Brando, el poderoso padrino en pantalla, era en realidad un padre indefenso que lloraba en el tribunal. El dolor no terminó ahí. Cheyenne, su hija, cayó en una profunda depresión y se quitó la vida en 1995. La tragedia destrozó a Brando. #22. Leslie Howard. El caballero y su hijo ilegítimo. Mientras Brando se derrumbaba, el público se enteró de que incluso un caballero tan perfecto como Leslie Howard había dejado un legado secreto. En Lo que el viento se llevó, interpretó al elegante Ashley Wilkes. En la vida real era venerado. Pero décadas después de su muerte, se reveló una verdad impactante. En 1924, Howard tuvo un romance secreto y un hijo ilegítimo que fue enviado inmediatamente a otro lugar para evitar el escándalo. Howard nunca lo admitió públicamente. #23. Jean Tierney. La hija discapacitada por culpa de una fan. Si Leslie Howard dejó un hijo secreto, Jean Tierney, una belleza deslumbrante, tuvo que vivir con el dolor causado por una fan irresponsable. En 1943, Jean asistió a un evento de la USO para levantar la moral de los soldados. Entre la multitud, una fan rompió la barrera para abrazar y besar a Jean, a pesar de estar infectada con rubéola. Ese breve contacto infectó a Jean durante su embarazo. Cuando nació su hija, Daria, los médicos dieron la devastadora noticia. La bebé era sorda, parcialmente ciega y con discapacidad mental. Jean tuvo que internar a su hija en un centro especial, mientras ella regresaba a las cámaras sonriendo como si nada hubiera pasado. Años más tarde, en sus memorias, Jean confesó: «Pasé toda mi vida viviendo con ese momento». #24. Lon Chaney Sr. El hombre que ocultó a sus padres sordomudos. Y mientras Jean se derrumbaba bajo el sufrimiento, la leyenda del cine mudo Lon Chaney Sr. vivió atormentado por otro secreto familiar. Fue apodado el hombre de las 1000 caras. El público pensó que este talento era un don, pero en realidad provenía de un secreto que él consideró una vergüenza de por vida. Nacido en 1883, Chaney creció en una familia rechazada. Ambos padres eran sordomudos. En ese momento, tales familias eran estigmatizadas como genéticamente defectuosas. Lon creció en silencio, comunicándose solo con lenguaje de señas. En lugar de orgullo, cargó con una vergüenza aplastante. Ese miedo hizo que Chaney ocultara la verdad. Al entrar a Hollywood, construyó una biografía falsa, eludiendo todas las preguntas sobre su familia. Su infancia de silencio y vergüenza lo convirtió en un actor que hablaba con los ojos, pero también en un hombre que siempre huía de su pasado. Al repasar estos 24 secretos, queda claro que la familia perfecta de Hollywood era a menudo solo una cortina que ocultaba tragedias que nadie quería mencionar. Las personas que el mundo una vez adoró vivieron entre mentiras, dolor e incluso desesperación en sus propios hogares. Esto nos hace preguntarnos: ¿realmente vale la pena la fama si el precio es la felicidad y la paz? ¿Y tú, Kuma? ¿Qué historia te atormenta más?
¿La de Jack Nicholson descubriendo que su hermana era su madre? ¿O la de Clark Gable negando a su propia hija? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo más secretos impactantes de Hollywood, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones, porque tras las luces, innumerables verdades oscuras aún esperan ser reveladas.